Bienvenidas al taller Diseño de Proyectos a través de la metodología Design Thinking. Conversaremos sobre las etapas del proceso de Design Thinking o pensamiento de diseño, específicamente el de empatía y definición. Solo para efectos de recordar, el proceso Design Thinking está constituido por 5 pasos elementales o 5 etapas. Empatía, definición, ideación, prototipado y testeo. Hoy nos centraremos en la empatía y definición. Recuerden, estas no son etapas lineales ni unas consecuentes de la otra. Obviamente en cualquier minuto tú puedes volver hacia atrás o avanzar y retroceder, pero hoy nos centraremos en empatía o definición. ¿Qué es la empatía? La empatía primero es la base de todo el proceso. Nos permite conocer bien el problema y el entorno donde se produce. Y eso se logra con la generación de información cuantitativa y cualitativa, porque debemos ser capaces de ponernos en la piel de dichas personas para ser capaces de generar soluciones consecuentes con sus realidades. La empatía comienza con una profunda comprensión de las necesidades de los usuarios, implicados en la solución que estamos desarrollando y también de su entorno. Las personas en general, sus clientes, sus empleados, depende de donde esté situado. Debemos ser capaces de ponernos en la piel de dichas personas para ser capaces de generar soluciones consecuentes con sus realidades. En esta etapa o inicio de tu emprendimiento, ya sea un producto o servicio que tengas pensado, ideado, identificar efectivamente quién es tu usuario, quién es el que desea esa propuesta. Es una etapa donde se debe investigar, es decir, levantar información cuantitativa y cualitativa. Como te indiqué, la empatía es la base del proceso de diseño que está centrado siempre en las personas y los usuarios. Lo básico para ser empático es observar, mira a los usuarios y sus comportamientos en el contexto de sus vidas. Debemos siempre tratar de observar desde el exterior sin entrometernos. Las mejores ideas vienen en esas situaciones. Involúcrate. ¿Qué quiero decir con esto? Genera una conversación. Esta puede ser desde una pregunta de pasillo, breve, o una conversación más estructurada, preparada algunas preguntas para ir mejorando la conversación. Siempre manteniendo levemente estructurada, una conversación levemente estructurada. Lo importante es siempre preguntar por qué, ya que eso descubre nuevos significados. Preguntar 1 y 2 veces si es necesario por qué, por qué. Mira y escucha. Lo mejor siempre es combinar estas dos, la conversación y obviamente estar enganchado o escuchar lo que el otro te dice. Pídele también que te explique cómo hace algunas cosas y que te vaya vocalizando lo que pasa por su mente cuando esté en este trabajo. Ten una conversación mientras trabaja y esté en su contexto, o bien cuando se le ocurra el problema o cuando está llevando a cabo esto. Es decir, en esta etapa no solo vas a tener que investigar sobre tu usuario, también vas a tener que hacer levantamiento de información para generar información tanto cuantitativa y cualitativa de quién, de tu usuario y de sus necesidades o problemas. Esta etapa es vital para pasar a la etapa de definición. ¿Por qué en esta etapa es tan relevante ponerte en los zapatos del otro? Primero, porque cuando uno resuelve desde sus necesidades, sus experiencias. Uno comprende el mundo a través de sus ojos, a través de nuestro punto de vista. Y lo que necesitamos aquí
es que te pongas en los zapatos del otro. Porque, por ejemplo, lo que se visualiza en la presentación, si yo pongo un 6, un número 6, lo que yo veo desde un lado, la otra persona ve un 9, solo para efectos de ejemplo. Entonces, como yo resuelvo desde mis experiencias, mis necesidades, mis aprendizajes, obviamente yo aquí necesito despojarme de aquello y tener la capacidad de ponerme en las preguntas, en los zapatos del otro. Y por eso la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para yo poder efectivamente poder tener su mirada y a través de eso luego hacer propuestas de solución que permitan resolver sus necesidades. Y es por eso que la empatía es la capacidad para ponerse en los pies del otro, comprender sus necesidades, puntos de vista, inquietudes, experiencia y el contexto de su vida en general. Porque puede ser que en mi contexto resuelva de una manera distinta lo que en otro contexto resuelve en esa otra situación. Y es por eso que te invitamos que en esta primera fase apliques la empatía, esa capacidad de ponerse los zapatos del otro. Y recordar que es muy relevante contextualizar y hacerte preguntas, pero salir de tus prejuicios, sino que ponerte los zapatos del otro. ¿De quién? De un usuario que es distinto, que puede tener experiencia, tener paradigmas, haber estudiado algo distinto, ser generaciones distintas. Y lo más importante en tu emprendimiento, en tu propuesta de solución, que tengas a la vista de tu usuario. Y para tener a la vista el usuario lo tienes que perfilar, definir, identificar. Y aquí hay varias herramientas que obviamente las vamos a ver más adelante, que es, por ejemplo, empatía o perfil del usuario. ¿Para qué? Para que tú puedas trabajar desde la mirada del usuario aquel o del involucrado en este emprendimiento. Y con eso vas a tener que tener a la vista su historia, sus sueños, sus expectativas, sus problemas, preocupaciones y aspiraciones. Para poder efectivamente perfilarlo, o en algunos casos para poderlo mapear, y con eso después construir y poder entender su realidad, su contexto, y pasar a la etapa de definición. Para efectos de perfilar a tu usuario, te vas a tener que hacer ciertas preguntas. ¿Qué piensa y siente? Lo que realmente le importa, sus principales preocupaciones, inquietudes y aspiraciones. ¿Qué ve su entorno? ¿Qué resuelven sus amigos? ¿Cuáles son las ofertas de mercado que él está viendo de acuerdo a su problema? ¿Qué dice y hace? ¿Cuáles son las actitudes que él tiene en público y aspectos de comportamiento hacia los demás? Porque muchas veces en privado dice una cosa pero hace otra. ¿Qué oye? Lo que dicen sus amigos, lo que dice el jefe, lo que dicen las personas influyentes. ¿Qué oyen los otros de él? Y obviamente tener a la vista sus esfuerzos, sus miedos, sus frustraciones, sus obstáculos y los resultados, cuáles son sus deseos, sus necesidades, sus medidas de éxito. Todas estas preguntas tienes que empezarlas a levantar información cuantitativa, ¿cierto? Cualitativa, que vas a tener que empezar a levantar para poder perfilar a tu usuario. Y de ahí, con ese perfilamiento, vas a poder levantar, primero identificar a tu usuario, después sus necesidades. Y con eso vas a generar ciertos hallazgos que te van a permitir pasar a una etapa en que efectivamente vas a poder identificar su problema o necesidad y así detectar, para luego ir avanzando y detectar el problema principal, cuáles son las causas de esos problemas y cuáles son los efectos que le producen. En la medida que yo detecto, identifico de manera adecuada el problema, lo más voy a poder hacer una propuesta de solución adecuada
a este usuario. Es muy relevante atacar el problema desde sus causas para que sea más efectivo. Esto muchas veces se invita a que se trabaje de manera colaborativa y participativa para efectos de ir identificando adecuadamente el problema principal, sus causas-efectos. Las causas, recuerden, son los fundamentos y argumentos. Tener en cuenta todos los actores involucrados, considerar todas las situaciones insatisfechas, y eso te ayuda muchas veces, y por eso de manera colaborativa, como lluvia de ideas, herramienta que igual vamos a ver más adelante, donde te vamos a dar algunos tips para que los puedas resolver. Como ustedes ven, no solo es conversar sobre tu usuario, sino también analizar cuáles son los factores políticos, culturales que determinan el problema, cuáles son los factores económicos, jurídicos, las leyes que les son aplicables, los científicos, tecnológicos, si estamos en un proceso de transformación digital o bien qué otras transformaciones, qué otras tendencias, cómo lo han resuelto otras áreas o tus competidores. Mirar este contexto. Los problemas, las necesidades no se resuelven, no los vas a poder resolver si tú no tienes a la vista todos los elementos. Recuerda que el Design Thinking te va a invitar, primero, a dar que tu propuesta de solución sea deseable para alguien, y por eso nosotros necesitamos perfilar al usuario y tener identificado distintos elementos. Pero no solo eso, también te invita a que veas que sea factible, y ahí entran los conceptos políticos, económicos, factores científicos, la parte científica, tecnológica, y también lo sostenible en el tiempo. Entonces mirar cuáles son las transformaciones que se están provocando en el mercado, cuáles son las tendencias. Entonces tú no analizas la situación de manera encerrada, sino que tienes a la vista el contexto, dónde ocurre, cuándo ocurre, qué está pasando con la competencia. Entonces es muy relevante en la etapa de empatía, entender realmente el problema y hacer las preguntas adecuadas y las investigaciones tanto cuantitativas y cualitativas para poder hacer un encuadre adecuado y comenzar lo que se define la definición. Y aquí vuelvo a repetirte lo que te repetí cuando hablábamos algo de la metodología de Design Thinking. La etapa de empatía es relevante y la etapa de definición también es relevante. Y necesitamos que te enamores del problema o necesidad, no de tu propuesta de solución o lo que tú crees que es. Enamorándote del problema o la necesidad, lo más probable es que a través de ese real entendimiento puedas hacer una propuesta de solución a través de la ideación de una buena solución del problema. Así que recuerda siempre esta frase: enamórate del problema o necesidad, no de la solución. Una vez que uno logra hacer este entendimiento, nosotros pasamos a la etapa de definición. Etapa de definición, que es una etapa donde debemos recopilar la información obtenida durante la etapa de empatía y quedarnos con lo que realmente aporta valor y nos lleva al alcance de nuevas perspectivas interesantes, o sea, aquellos que nos produce o que nosotros detectamos que son los hallazgos que nos produce valor para una nueva propuesta de solución. Identificar problemas cuyas soluciones serán claves para la obtención de un resultado innovador. Muchas veces conversamos, existen diversas causas para un problema y a veces no todas las causas, primero no todas las causas las vas a poder resolver, pero no todas las causas son las más relevantes. Entonces tú tienes que identificar el problema cuyas soluciones sean clave para la obtención de resultados innovadores. Es decir, te corresponderá la interpretación y adaptación de los hallazgos, de las oportunidades observadas y cruzarlos con los objetivos del negocio. Aquí se requiere un real entendimiento del problema. También esto te va a ayudar a que uses herramientas de tipo colaborativa para definir nuevas perspectivas.
En esta etapa de definición, ya habiendo pasado por la empatía y la definición, nosotros deberíamos lograr obtener y definir cuál es el problema o necesidad. Obviamente, ¿quién tiene el problema o necesidad? ¿Dónde ocurre el contexto donde ocurre el problema o necesidad? ¿Cuándo se le produce este problema o necesidad a este usuario? ¿Quién y cómo ha resuelto contexto, el problema o necesidad? Directo o indirecto, tu competencia, cuáles son las tendencias. Entonces, muy relevante que cuando trabajamos la empatía y la definición, puedas, al terminar estas etapas, tú puedas dar respuesta a estas preguntas que son claves. Son claves ¿por qué? Porque esto te va a permitir enarmonarte realmente del problema o necesidad para luego pasar a construir o idear propuestas de solución adecuadas y con eso generar la mejor propuesta de valor y luego establecer un modelo de negocios adecuado. Si ustedes ven, habiendo trabajado adecuadamente la empatía y la definición, nosotros deberíamos tener claro quién es nuestro usuario, qué necesita, es decir, cuál es su necesidad o problema que tenemos que resolver, por qué lo debemos resolver, y ahí, de nuevo, contexto. ¿Por qué el contexto? Porque el contexto del usuario nos entrega la razón o explicación de la necesidad. Es el fundamento de nuestra explicación y el por qué vale la pena atender su necesidad. Es por ello que te invito a trabajar adecuadamente la empatía, la definición. Empatía donde tú puedas perfilar a tu usuario, su necesidad, levantar información cuantitativa y cualitativa, para luego hacer la síntesis, hacer el análisis para identificar adecuadamente el problema y así pasar luego a la etapa de ideación y así hacer propuestas de solución que sean deseables por alguien, factibles y sostenibles en el tiempo. Muchas gracias y quedamos hasta aquí con las dos primeras etapas de empatía y definición para luego seguir conversando sobre las etapas del Design Thinking como son la ideación, prototipado y testeo. Muchas gracias y nos seguimos escuchando.